Agradecemos su permanencia en el Foro Iberoamericano Presupuestos para la Materialización de los Derechos de las Mujeres. De igual manera, agradecemos a las intérpretes de lengua de señas mexicana que nos acompañan en esta transmisión, Ruth Hernández y Karen Mendoza. Damos inicio al panel 5, Juzgar con perspectiva de género, experiencias desde la judicatura, con la participación de la jueza Cira García Domínguez, la jueza Agustina O'Donnell, la magistrada Gloria Poyatos Matas y la magistrada Lilia Mónica López Benítez. Modera la magistrada Zulema Mosri Gutiérrez, presidenta de la segunda sección de Sala Superior y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días. Estoy muy contenta de estar con ustedes en este panel. Expreso la más cordial bienvenida a las juzgadoras que hoy nos acompañan, a la jueza Cira García Domínguez, quien es jueza de violencia de género. Ella inició su carrera judicial en el año 2003 y desde el 2013 se desempeña como magistrada juez del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Albacete, que es el único juzgado con competencias exclusivas en la materia en toda la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, cargo por el que en 2016 le fue concedido el reconocimiento como mujer en el ámbito de la función pública de ese ayuntamiento, Albacete, y además fue delegada del Consejo del Poder Judicial en materia de violencia de género en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y forma parte de la coordinadora de la Asociación de Mujeres Juezas Españolas, entre otros cargos. Saludo también con afecto a la jueza Agustina O'Donnell, quien es doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, jueza del Tribunal Fiscal de la Nación de Argentina y profesora de Derecho Tributario en las universidades públicas y privadas, así como socia de la Red de Mujeres para la Justicia. Con mucho gusto también doy la bienvenida a la magistrada Gloria Poyatos Matas, quien es abogada laboralista y desde el 2016 funge como magistrada especialista en Derecho Social de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas, es cofundadora de la Asociación de Mujeres Juezas de España, la cual presidió de 2015 a 2019 y desde mayo del año 2018 es directora regional de Europa, África del Norte y Oriente Medio de la International Association of Women Judges, y además se ha dedicado a los cuidados de una hija durante los últimos 12 años, entre otras importantes actividades que realiza. Recibimos con mucho afecto también a la magistrada Lilia Mónica López Benítez, profesora de educación primaria egresada de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana y doctora en Ciencias Penales y Política Criminal y maestra en Ciencias Jurídico-Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Cuenta con una amplia carrera jurisdiccional y docente y actualmente es magistrada en el Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación, especializado en materia penal. Además, fue mi presidenta en la Asociación Mexicana de Juzgadoras. También nos da mucho gusto y saludamos con afecto a las personas que presencian esta transmisión por Internet. Quiero comentarles que este tribunal está muy orgulloso del contenido de este foro, del foro realizado en estos días, y la idea del mismo surgió con el propósito de profundizar en los desafíos que enfrentan las mujeres y abordar importantes temas como el trabajo del hogar, la violencia obstétrica, la migración, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y además conocer sobre las circunstancias, las realidades que enfrentan las mujeres afrodescendientes, las mujeres indígenas y con discapacidad. Es importante esta necesidad de entender las realidades, la comprender cómo viven otras personas, como decía André Malraux, que si de verdad llegásemos a poder comprender las realidades de otras personas, ya no podríamos juzgar. Y el hecho de entender, de comprender las circunstancias de otras personas nos va a permitir actuar con mayor justicia, y en ese entendimiento es muy importante para todas las personas, sobre todo para las personas juzgadoras y juzgadores. Por ello, la relevancia de este tipo de eventos, porque abonan a la comprensión y también se traduce en una verdadera impartición de justicia. Incorporar la perspectiva de género en la labor jurisdiccional y garantizar el derecho de acceso a la justicia de las mujeres nos da la posibilidad de que se puedan materializar los derechos de estas, derechos que les han sido restringidos o negados
por las circunstancias en que se encuentran o precisamente por no existir, digamos, una política pública que facilite la materialización de los derechos. En este panel titulado Juzgar con perspectiva de género, experiencias desde la judicatura, conoceremos precisamente la forma en la que en los órganos jurisdiccionales se ha introducido la perspectiva de género y cómo han incidido en la erradicación de las violencias, de las distintas violencias contra las mujeres, y conoceremos también algunos casos que nos van a dejar claro cómo la aplicación de la perspectiva de género favorece la defensa de los derechos de las mujeres y la consolidación de la igualdad. Para desarrollar los puntos que he comentado, realizaremos 3 rondas con 5 minutos por ponente y al final haremos un espacio de preguntas del público y escucharemos las conclusiones de las juzgadoras. En esta primera ronda, la pregunta es para la jueza Cira García. Le preguntaría a la jueza Cira García si en su experiencia, ¿cuáles son los principales obstáculos que enfrentan las mujeres para denunciar la violencia de género? Jueza Cira, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar aquí con ustedes y poder hablar de este tema tan apasionante, además con una amiga y colega, Gloria Poyatos, que es en España un referente en la materia. Así que, bueno, pues es un auténtico placer. Estoy intentando acceder a la cámara porque yo no sé por qué la cámara me sale como la cámara trasera y estoy intentando cambiarla para que se me vea porque no soy capaz de cambiarla. Entonces, a ver... Pero la escuchamos bien. ¿Me escuchan bien? Pues perfectamente. Entonces, vale, si se me escucha bien, entonces voy a hacerlo y luego intentaré solucionar el problema. Sí, claro. Bueno, yo en primer lugar quería decir que yo soy magistrada de un juzgado de violencia sobre la mujer desde hace 10 años y si desde luego en una jurisdicción hay sesgo y estereotipo es en la jurisdicción penal y más aún cuando estamos hablando de una materia como es violencia de género, ¿vale? El mayor problema que tienen las mujeres cuando acuden a un juzgado de violencia sobre la mujer es el miedo a no ser creídas, precisamente por el sesgo o el estereotipo de género que subyace de que las mujeres mienten. Es cierto que se utiliza a veces argumentos que no tienen ninguna base en el sentido de estadístico, pues que los casos de denuncias por violencia de género son denuncias falsas, cuando los porcentajes revelan todo lo contrario. Los porcentajes, según los datos estadísticos que se manejan en el Observatorio de Violencia de Género aquí en España, revelan que son menos del 1% las denuncias falsas y, sin embargo, el 70% de las mujeres asesinadas en violencia de género, que son más de 1.100 mujeres desde el año 2003 en España, solo el 30% había presentado denuncia por violencia de género, con lo cual el mayor problema que tenemos es precisamente el silencio de las víctimas. ¿Qué es lo que hace o qué hay detrás de ese silencio o esa falta de denuncia de muchas mujeres víctimas de violencia de género? Pues yo creo que una desconfianza absoluta en ocasiones al sistema judicial, precisamente porque la judicatura no es ajena a esos sesgos y estereotipos de género. No podemos obligar o no podemos dejar de tener en cuenta que la CEDAW, la famosa Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra las mujeres de Naciones Unidas, que está suscrita por 184 países de 1979, tiene una recomendación, la 33, que precisamente habla del derecho a las mujeres a una judicatura libre de sesgos y estereotipos de género. Y creo que esta es la mayor problemática que tienen las mujeres cuando acuden a un juzgado de violencia de género. Si tienen dudas, mayores son cuando están denunciando situaciones de violencia psicológica. La violencia psicológica todavía supone un mayor obstáculo porque es donde, sin duda alguna, tienen mayor miedo a no ser creídas. No podemos olvidar que la violencia de género se produce en la mayoría de las ocasiones en los entornos familiares y entornos domésticos y en la propia intimidad de la pareja o del matrimonio, con lo cual es muy normal que no existan testigos de esa violencia que se está cometiendo. Muchas mujeres también por vergüenza no ponen de manifiesto esta situación a su entorno familiar o social, con lo cual todavía sufren más ese efecto que tiene esa violencia por el miedo, la culpa o cómo puedan verse reflejadas frente a sus entornos. Con lo cual ese es el mayor problema que tenemos. Los datos del observatorio revelaban últimamente que en España una mujer tarda una media de 8 años a denunciar a su agresor. Evidentemente, uno de los sesgos o estereotipos, una de las preguntas que generalmente se utilizan en los juzgados de violencia de género es ¿por qué usted tardó tanto tiempo en denunciar una situación de violencia de género? Bueno, nosotros afortunadamente aquí en España
Tenemos una sala segunda del Tribunal Supremo que desde el año 2017, la sala segunda, la sala de lo penal, ya va hablando de sesgos y estereotipos de género y sobre todo habla de esa perspectiva de género que tiene que tener en cuenta en el tratamiento de la violencia contra las mujeres. Y precisamente en una sentencia del año 2019, nuestro Tribunal Supremo dijo que la tardanza en denunciar en ningún caso afecta a la credibilidad de la víctima y desde luego es un sesgo, un estereotipo pensar que porque una mujer no denuncia o porque tarda tiempo en denunciar o porque cuando sufre una agresión física no acude inmediatamente a un centro de salud a ser asistida a sus lesiones es porque está mintiendo, ¿no? Creo que es aquí en este tipo de violencia, y no quiero decir también en la violencia sexual, donde sin duda alguna los sesgos y estereotipos están pues muy a flor de piel, pero vuelvo a insistir, se está trabajando y vuelvo a insistir que los compromisos y tratados internacionales nos obligan a aplicar e interpretar las normas con esa perspectiva de género. Muy bien, muchísimas gracias, magistrada García. Ahora la siguiente pregunta es para Agustina O'Donnell. Como ustedes saben, la desigualdad económica y fiscal de las mujeres son temas de los que se habla poco. Sin embargo, ¿qué tratamiento reciben esos temas en Argentina? ¿Se han generado iniciativas para combatir estas prácticas? Hola, buenas tardes a todos y a todas. Primero mi agradecimiento y gusto de estar en este foro. Un reconocimiento especial a la magistrada Mosley, verdadero motor en dejar al descubierto las desigualdades en sus muchas manifestaciones cuando se trata de las mujeres, y su ejemplar comisión de igualdad que muchos tribunales deberían emular, en particular porque creo que hay una característica común. ¿Algún micrófono? ¿Mío? Bueno, espero que no sea el mío, que es que la mayoría de los tribunales están conformados por mujeres, ¿no? Así que creo que la iniciativa, aunque quizás no ocupando los puestos de juezas y camaristas, pero creo que es una muy buena iniciativa en ese sentido. Bueno, yo creo que es un hecho más que reconocido, ya medido objetivamente y puesto muy a la luz a partir de la pandemia COVID, que es la desigualdad laboral de las mujeres, ¿no? Por la falta de acceso con las mismas oportunidades al trabajo, por el acceso a trabajos más informales, y luego cuando acceden por las brechas de ingresos, que hoy son datos objetivos, ¿no? Creo que por eso se puede también aprovechar mucho estos foros para luego poner en práctica políticas públicas, como se está haciendo en los países que estamos aquí reunidos, que en general comparten, ¿no?, una agenda de género ya de materialización, como es el título de este foro, y hablando de presupuestos públicos con perspectiva de género, que también me parece que hoy hay mucho avance en ese tema en general, algunos mejores, otros peores, a algunos les faltará más recorrido, pero hoy ya el concepto está instalado, ¿no?, que tiene que haber gastos directos a mujeres y a los colectivos más vulnerables en los presupuestos, pero también tiene que ir acompañado de sistemas tributarios amigables al género, ¿no? Porque esa desigualdad laboral tiene como correlato lógico una desigualdad económica, ¿no? O sea, menores ingresos a menor patrimonio, las mujeres tenemos menores capacidades contributivas también, y esa desigualdad laboral y por ende económica, por menos ingresos y menos patrimonios, me da a mí la sensación, o es algo en lo que habría que indagar, no tiene reflejo en los sistemas tributarios, ¿no? Los sistemas tributarios, y me refiero a las leyes de rentas, ¿no?, de impuesto a la renta, de impuesto a valor agregado, que es, si se quiere, el consumo que más afecta, ¿no?, a las mujeres de poblaciones más humildes, que creo que es la que más nos interesan. Para esas leyes tributarias, las mujeres somos todos iguales, ¿no?, porque el sistema tributario se rige por principios constitucionales que son el de legalidad, ¿no?, que los impuestos tienen que estar escritos para ser exigibles, de igualdad frente a las cargas públicas y de generalidad, ¿no?, y de capacidad contributiva. Pero sí, por ejemplo, como hay impuestos como el que se aplica sobre los consumos, ¿no?, el impuesto al valor agregado, valor añadido en España, que es el impuesto menos progresivo, como se dice, porque no distingue entre pobres y ricos, ¿no? Todos vamos al mercado a comprar el mismo producto y pagamos el mismo IVA. Me da la sensación que tampoco hay una distinción o no tienen consideración, o quizás eso es lo que le falta a los sistemas tributarios para ser más amigables o tener en cuenta también la perspectiva de género, que tampoco es lo mismo la mujer, jefa de hogar, monomarental, que concurre al mercado, no es lo mismo que el hombre, ¿no? Hay, sobre todo porque el impuesto al valor agregado
grava principalmente los gastos del cuidado, ¿no? Los gastos del consumo. Ahí creo que hay una contradicción histórica, ¿no? Las mujeres hemos quedado históricamente, por muchas razones que exceden este foro, a cargo de los gastos del cuidado o de las tareas de cuidado, pero esas tareas conllevan gastos, y esos gastos están gravados, ¿no? En los diferentes impuestos, y sin embargo no hay ninguna consideración de eso en los sistemas tributarios, o hay pocas, ¿no? Digamos que hay pocas disposiciones en los sistemas en general, hablo principalmente del argentino, que tengan en cuenta eso, ¿no? Como si esas tareas de cuidado fueran gratis, y mujeres que no trabajan, obviamente, pues, se vuelven dependientes, ¿no? Dependientes de familiares, de pareja, pero también de padres, de hijos, de hermanos, para poder solventarlas. Creo que magistrada, dejo mi espacio y luego retomo el tema, si les parece, pero quería mencionar eso, ¿no? La desigualdad laboral y por ende económica no tiene reflejo en los sistemas normativos, como decía la gran jurista Olice, ¿no? Alda Facio. Esto responde a que en los sistemas el fiscal tampoco no es neutral al género, ¿no? Está escrito por hombres, dirigido a un sujeto hombre de determinadas características, y creo que hay una invisibilización de las mujeres que estamos a tiempo de remediar, por supuesto, con diferentes medidas que luego voy a comentar, magistrada. Muchísimas gracias, doctora O'Donnell. La siguiente pregunta es para la magistrada Gloria Poyatos, y le pregunto, ¿cómo afecta la desigualdad el derecho de acceso a la justicia de las mujeres? Bueno, antes que nada, felicitar a la organización por esta magnífica jornada, darles las gracias por haberme invitado, es un honor estar aquí, y felicitar más efusivamente, si cabe, a doña Magda Zulena por la magnífica moderación que está haciendo de la mesa. Bueno, voy directa y voy a intentar no pasarme de tiempo. A ver, yo diría que el problema que tenemos en los sistemas democráticos, donde hemos superado ya la desigualdad jurídica, se llama estereotipos. Y estos estereotipos funcionan como leyes no escritas, que cohabitan con las leyes escritas. De tal forma que cuando estas ilusiones cognitivas, que no se mueven en el plano del derecho, sino en el plano cognitivo, traspasan nuestro tejido perceptivo, ya no los vemos como un problema que requiera remedio legal o de tipo alguno, sino como nuestra propia forma de pensar. Claro, cuando ello entra en las cabecitas de quienes interpretamos el derecho, dícese jueces o juezas, podemos convertir nuestras resoluciones en armas de discriminación institucional. ¿Y qué son esto de los estereotipos? Es muy complicado explicarlo, pero muy resumidamente yo diría que pueden clasificarse en 4 grandes grupos, que son aquellos que presumen que las mujeres son inferiores físicamente, aquellos que presumen que por ser mujer pues es que es inferior moralmente, aquellos que presumen que las mujeres son inferiores intelectualmente y aquellos otros que presumen que ellas son cuidadoras. Y este último lo voy a subrayar porque es que tenemos un derecho que discrimina a quien cuida. Y lo digo alto y claro, yo me dedico al derecho social, derecho laboral y de seguridad social, y la construcción del propio derecho del trabajo es excluyente para aquellas personas, hombres o mujeres, pero claro, mayoritariamente mujeres que son quienes cuidan, van a percibir, van a tener el impacto del propio derecho en la contabilización de cotizaciones, en la competición a los efectos de un puesto de trabajo superior, etc. Por tanto, voy a seguir con la pregunta para buscar respuestas que combatan esta situación. Yo diría, ¿qué podemos hacer para combatir esos estereotipos que tan difícil es para las personas que no somos inmunes a ellos, ni jueces ni juezas? Pues yo propongo 3 soluciones. Una, las leyes, obviamente, que se conformen de otra manera, que eviten que en la propia ley, y de forma sutil y soterrada, se incluyan esos estereotipos a los que antes he referido. 2, la formación, y lo repito 3 veces, formación, formación y formación. Esto es sustancial y debe ser obligatoria, y debe empezar por la cúpula de la justicia. ¿Por qué? Porque el derecho es un arma de transformación masiva, magnífica y muy rápida, pero si se construye desde la jurisprudencia, que es vinculante para todos los jueces y juezas que estamos abajo, obviamente los avances en igualdad real van a ser mucho más rápidos y se van a acelerar. Y después, un elemento importante que no quiero dejar de referirlo, que es el acceso de las mujeres a la cúpula de la justicia, a todos los puestos de liderazgo, pero sobre todo la cúpula. ¿Por qué? Porque es que con ellas llegan las experiencias de todas. Porque con ellas llegan las preocupaciones, las aspiraciones de todas las mujeres, y eso se va a trasladar en resoluciones judiciales
que van a resolver conflictos en los que está en juego en muchas ocasiones esos estereotipos a los que antes me he referido. Por tanto, importante luchar con ese elemento cognitivo, saber a qué nos enfrentamos, que es muy fuerte y tiene gran poder, y enfocarlo y encararlo de la forma más adecuada para evitarlo de nuestras resoluciones. Muchas gracias. Gracias a usted, magistrada Pollatos. Magistrada Lilia Mónica López Benítez, en tu experiencia, ¿qué papel juega la Administración de Justicia en la erradicación de la desigualdad y la violencia contra las mujeres? El micrófono. Gracias. Buenas tardes. Primero que nada agradezco esta invitación, esta oportunidad de dialogar el día de hoy con la magistrada Zulema, pero además de compartir este espacio tan importante con juzgadoras de otros lugares. Bien, pues yendo a la pregunta, creo que es fundamental el papel de la Administración de Justicia. Y yo quiero partir de la obligación que tenemos todas las autoridades de garantizar los derechos humanos de las personas. Y cuando hablamos de mujeres o cuando hablamos de grupos en situación de vulnerabilidad, esta obligación además nos lleva también a evitar la discriminación. Y un punto importante es cómo lo estamos haciendo a partir de lo que hacemos los operadores del sistema de justicia. Y quiero poner especial atención, yo que me dedico a la materia penal, a lo que se hace desde las fiscalías, inclusive yo diría desde los primeros respondientes cuando se detiene a una persona y se empieza a investigar los hechos, lo que sucede en la fiscalía y por supuesto lo que llega al ámbito de la impartición de justicia. Y aquí un punto clave es que necesitamos tener personas juzgadoras que sean sensibles, que tengan la capacidad de dimensionar la realidad social en la que estamos viviendo actualmente, la problemática que se presenta y sobre todo el impacto que provoca en las personas ciertas conductas, sobre todo cuando están en esta situación de vulnerabilidad o en estas categorías sospechosas a las que se refiere el artículo primero constitucional. Y aquí surge un tema importantísimo: juzgar con perspectiva de género, que implica aprender a detectar en todos los asuntos que tenemos a consideración todas estas apreciaciones que a veces son subjetivas, a veces son estereotipadas y que generan estas asimetrías de poder que causan un daño, un estrago extra a la víctima que resiente los hechos ilícitos. Pero no quiere decir que solamente juzgar con perspectiva de género implique velar por el respeto de los derechos humanos de las víctimas, sino que también lleva por consiguiente la obligación de verificar que se respeten los derechos de todas las personas que están en confronta con la ley, es decir, quienes han cometido un hecho ilícito. Y en este punto, una de nuestras obligaciones es entender los mandatos culturales, como en el caso que más adelante comentaré, y pongo el ejemplo. ¿Qué tenemos que esperar de una mujer que es madre? Y empezamos a delinearla como la buena madre o como la mala madre. Y a partir de ahí le damos una obligación de comportarse bajo ciertos parámetros socioculturales de lo que se está esperando de ella. Y, por supuesto, si no se logra o no conviene con estos mandatos sociales, hay un estigma, hay una punición, tanto social como de la propia ley. Es decir, los parámetros socioculturales es importantísimo que quienes juzgamos, quienes operamos el sistema de justicia, los tengamos siempre muy en cuenta para poder detectar todos estos aspectos que pueden vulnerar los derechos de las personas. Para cerrar esta primera pregunta, creo que juzgar con perspectiva de género implica, desde mi punto de vista, aprender a leer entre líneas. Es decir, detectar aquello que no podemos ver básicamente del asunto mismo, sino entrar en una dinámica a través de herramientas conceptuales que nos va a evitar tomar ciertos sesgos culturales, ciertos sesgos sociales, estereotípicos, que nos lleven a tomar una decisión que no sea
la sentencia justa o la justicia justa que está esperando una persona. Gracias. No, al contrario, gracias, Lila Mónica. Qué valiosos todos sus comentarios. De verdad que es un privilegio escucharlas. Pasamos a la segunda ronda y le pregunto a la magistrada Gloria Poyatos, ¿por qué es importante incorporar la transversalidad o interseccionalidad cuando se analizan casos relacionados con violencia contra las mujeres? Pongo el reloj en marcha para no pasarme del tiempo. Yo empezaría con una frase que lo dice todo, y es que tenemos un derecho que tiene género, y ese género, desde luego, no es el femenino. Es decir, desde la filosofía tenemos un derecho que se ha construido de acuerdo con esos dualismos o pares opuestos que han tenido tanta influencia en el sistema de pensamiento liberal clásico. Es decir, lo objetivo se opone a lo subjetivo, lo emocional a lo racional, la fuerza a la debilidad. Pero claro, esos pares o dualismos, unos están revalorizados y otros están infravalorados o devaluados. Y curiosamente, los revalorizados son los que se asocian a lo masculino y los devaluados son aquellos que se asocian a lo femenino. A partir de aquí, esta convicción cultural ha salpicado todas las disciplinas humanas, todas. No hay ninguna que se libre. Y, por supuesto, el derecho está esculpido igualmente, salpicada con esa devaluación de aquello que ha asociado a la feminidad y revalorización de aquello asociado a la masculinidad. Por tanto, nuestro derecho es un guante a medida, pero un guante a medida para un sector muy concreto de la población. Y en ese sector ni están las mujeres, por supuesto tampoco están los niños, niñas y adolescentes y otros muchos sectores de la población que no son propiamente el del hombre blanco heterosexual no discapaz y adulto, ¿no? Aquí entra en juego la perspectiva de género, porque tenemos varias posibilidades para buscar un derecho que sea realmente más justo y sea mejor en su aplicación y más útil también para el sector de la población de las mujeres, porque ese derecho, aunque nos lo han vendido como un derecho neutro y social, ni es tan social ni desde luego es tan neutro, lo que conlleva que una aplicación ciega o mecánica del derecho en determinados sectores de la población, incluido por supuesto el femenino, se convierte en sí mismo en discriminación o violencia institucional, o directamente en discriminación, como he dicho anteriormente. Para subsanar esto se necesita, entre otras cosas, la perspectiva de género. Y la perspectiva de género que tan bien ha descrito y tan visualmente ha descrito la compañera Lilia, es sustancialmente una hermenéutica jurídica correctora que ayuda a comprender las causas de desigualdad estructural entre hombres y mujeres y nos van a ayudar a trazar estrategias jurídicas desde el mismo derecho, sin salirnos del derecho, que nos van a permitir detectar, corregir y compensar situaciones desiguales de género. ¿Y cuál es nuestro objetivo? La igualdad de resultado entre ellas y ellos. Por tanto, metodológicamente se trata de una técnica de análisis jurídico holística y contextualizada que obliga a los tribunales, a todos los poderes públicos, bueno, pero el juzgar a los tribunales específicamente, a adoptar soluciones equitativas ante situaciones desiguales de género. Y dejo aquí mi definición de lo que yo entiendo por juzgar con perspectiva de género. Catherine McKinnon, que todas conocemos en este foro, era muy viva y tenía frases muy contundentes que con muy pocas palabras describían el problema del derecho, que puede ser el derecho español, el derecho de México, el derecho de Chile o el derecho de cualquier lugar del mundo, porque todos padecen los mismos inconvenientes. Ella decía, el derecho ve y trata a las mujeres como los hombres ven y tratan a las mujeres. Y esto conecta a su vez con lo que he dicho antes, la falta de equidad, de equilibrio en las cúpulas de los poderes judiciales donde se toman las decisiones que mueven el mundo judicial, donde se toman las decisiones que marcan la jurisprudencia y la interpretación de un derecho, y que si no integramos a las mujeres, nunca llegarán nuestras experiencias de forma natural a estos grandes poderes, a estos poderes de la cúpula, para cambiar el status quo de las discriminaciones que todavía siguen imperando mucho más allá de aquellos países que todavía se han quedado varados en la desigualdad jurídica o en la desigualdad en la ley. Muchas gracias. Gracias a ti, totalmente de acuerdo, Gloria. Yo pregunto a la jueza Agustina O'Donnell, ¿la desigualdad económica puede generar violencia económica? Bueno, yo creo que vamos a estar todos y todas de acuerdo en que una mujer sin ingresos está en su estado mayor de vulnerabilidad, ¿no? Porque esencialmente no puede llevar a cabo un plan de vida.
En Argentina, cuando se analiza estadísticamente las denuncias por violencia de género, la violencia económica ocupa un lugar importante, ¿no? O sea, cuantitativamente, las mujeres, además de violencia física, psicológica, también denuncian ese tipo de violencia tipificado en nuestra legislación, que es atenta directamente contra sus recursos, ¿no? Los tengan o no los tengan. Yo creo que en eso es muy importante el diseño de políticas públicas que además de las sanciones penales, digamos, del tratamiento punitivo que tiene esto, es que alienten y fomenten el ingreso de mujeres al mercado laboral formal, que a su vez, además de todos los beneficios que eso implica en la población activa, también van a ser mujeres mayores con jubilación, como para poder, ¿no? La mujer activa hoy es la que puede gozar de una jubilación el día de mañana. Eso en Argentina ha habido algunas medidas, en particular estos últimos 2 años, con una agenda de género dentro del Ministerio de Economía, particularmente con Mercedes Alessandro a cargo, en el sentido de crear beneficios tributarios para empresas donde las mujeres están subrepresentadas, ¿no? Las mujeres estamos sobrerepresentadas en algunas tareas y subrepresentadas, y el sistema tributario debe ser una herramienta para fomentar el ingreso a las nóminas y también a los directorios, ¿no? Donde también prácticamente no estamos, siempre hablando estadísticamente, ¿no? En eso, volviendo a lo que son las leyes tributarias, por ejemplo, siempre pienso que, bueno, hay exenciones, por ejemplo, en mi país a los honorarios por ejercicios de cargos de directores, y son beneficios, tratamientos que a las mujeres pocos nos afectan, ¿no? Así estén exentos o estén grabados al 28%, son disposiciones, volviendo también a lo que Gloria comentaba, de disposiciones no escritas para mujeres, ¿no? En Argentina, la otra vez yo miraba para un curso, hubo desde 1850 más o menos 130 ministros de economía, varones, por supuesto, una sola ministra mujer, y la actualmente directora de impuestos es la primer mujer a cargo de esa área, ¿no? Y por otro lado, donde se sancionan las leyes, la paridad política también en mi país al menos tiene pocos años, es decir, que las principales leyes impositivas han sido escritas principalmente con varones, y aún suponiendo que alguno de ellos tuviera perspectiva de género, claramente no se tuvieron en cuenta todas estas consideraciones en cuanto a los gastos de cuidado, sobre todo, que ahí me gustaría cerrar este rato con este comentario, ¿no? También analizar los diferentes sistemas normativos, uno de ellos es el fiscal, para ver esos llamados sesgos implícitos, ¿no? Por ejemplo, en la ley de renta argentina, y creo que es la ley de impuesto a la renta, que creo que es común a otros países, existe la deducción por cargas de familia, ¿no? Y esa, de acuerdo a las estadísticas, es una deducción que toman, por lo menos en 2019, analizando las declaraciones juradas presentadas, ¿no? En ese año toma el 92% son hombres que deducen a mujeres, ¿no? A mujeres que o no trabajan o lo hacen por un ingreso muy, muy bajo, ¿no? Tan bajo que no pueden solventar sus propios gastos. A mí me gustaría proponer en este foro que a esas cargas de familia, en otros países los llama cargos por dependientes, que no dice dependientes mujeres, pero resulta que en general el 92% más somos las mujeres, le empecemos a llamar de otra manera, más acorde a lo que realmente son, ¿no? Gastos de cuidado. Las mujeres, creo que acá no hace falta decir, no somos carga de nada ni de nadie. En Argentina se midió que aportábamos casi el 16% al PBI. Así que es un tema de denominación, pero no deja de ser un sesgo que convierte y reafirma y afianza esa idea de la mujer en la casa, esperando que el hombre le provea, ¿no? Como es una carga, un peso, ¿no? De esos gastos para su propia subsistencia. Me gusta este foro para proponer, ¿no? Materializar estas ideas de limpiar de sesgo las diferentes leyes, ¿no? Quedo a disposición. Gracias, muchísimas gracias, Agustina, muy interesante tu propuesta. Bueno, yo ahora le pregunto a la magistrada Cira García, ¿cómo considera que debe ser la actuación de las autoridades en la atención de las mujeres para promover que denuncien la violencia o que no retiren las denuncias una vez que las han interpuesto? Bueno, yo creo que aquí la palabra o clave es evitar la victimización secundaria o revictimización de las víctimas de violencia.
El acudir a un juzgado y un procedimiento judicial nunca puede suponer una nueva fuente de sufrimiento físico y emocional a una víctima de violencia de género. Yo creo que ese es el primer punto de partida en el que tenemos que tener en cuenta. La experiencia me dice que es decisivo el tratamiento que tiene una víctima, no solamente cuando acude a dependencias judiciales, sino también con carácter previo el tratamiento que tiene una víctima que es derivada a los servicios médicos o una víctima que acude a dependencias policiales a formular una denuncia. Cuando hablamos de perspectiva de género estamos hablando de enjuiciamiento con perspectiva de género, pero es que la perspectiva de género tiene que, en el caso de la violencia de género, estar en estadios mucho más previos que a la interposición, incluso en el momento de la denuncia, por esa perspectiva de género en la elaboración de atestados por parte de la policía. Para ver cuál es el problema o cuál es la cuestión, yo he acudido a una guía de buenas prácticas que tenemos aquí en España desde el año 2016 para la toma de declaración de víctimas de violencia de género, que marca unos hitos que a mí me parece que son aplicables y extrapolables a todos los sistemas judiciales para el tratamiento de la víctima, ¿vale? Habla de unos puntos que voy a enumerar muy someramente, pero que yo creo que es el kit, o a mí me parece que es el kit de la cuestión, para evitar que esas víctimas confíen en un sistema judicial y, sobre todo, una vez que acuden a un juzgado, mantengan la denuncia y no retiren las denuncias, como desgraciadamente supone, o acudan a juicio y se acojan a un derecho que les concede la ley a no declarar contra su presunto agresor y que justifica el porcentaje tan alto de sentencias absolutorias que tenemos en materia de violencia de género aquí en los tribunales españoles. Este protocolo habla en concreto de unos puntos que me parecen, y los voy a decir muy someramente. En primer lugar, el derecho a la información de la víctima es decisivo y fundamental. La víctima tiene que tener una información absoluta y plena de todos sus derechos, de qué supone la interposición de una denuncia, qué consecuencias tiene pedir una medida cautelar, pero a lo largo de todo el procedimiento. En segundo lugar, tener claro qué es el concepto de victimización secundaria, y la guía lo define muy bien. Dice las consecuencias psicológicas, sociales, jurídicas y económicas que para una víctima tiene que acudir al sistema judicial. Dice, la víctima nunca puede sentirse incomprendida y, desde luego, el sistema no puede convertirse en una nueva fuente de sufrimiento para esas mujeres. En tercer lugar, no puede tratarse a las víctimas y hacerlas sentir culpables. En ocasiones, las víctimas, pues efectivamente, y lo dice muy bien, no son creídas. Se utilizan sesgos o esos estereotipos en los interrogatorios que se las practican en sede judicial, incluso en policial, y desde luego hace que no se sientan bien tratadas y hace que en ocasiones pues incluso no declare ya ni en dependencias judiciales. La víctima no puede entrar nunca en un peregrinaje judicial, también lo dice la guía claramente, y es que a veces yo lo veo, están sometidas a absolutamente peregrinajes de un juzgado a otro, de una valoración psicosocial por parte de los juzgados a otra valoración, es decir, eso se tiene que evitar por todos los medios. Dice, la ansiedad de las víctimas, que acuden en muchas ocasiones a un estado de afectación emocional importante, no puede ver incrementándose con el contacto que tengan con las autoridades judiciales. Desde luego es otra cuestión a tener en cuenta. No se puede cuestionar la veracidad. La guía habla específicamente en la guía de los sesgos y estereotipos de género en los interrogatorios. No puede nunca permitirse que una víctima dé marcha atrás al procedimiento precisamente por la violencia institucional que está sufriendo. Eso sí que es un fracaso del sistema. Una víctima puede retirar una denuncia, yo lo veo en muchas ocasiones, pues porque ha reanudado la convivencia con el presunto maltratador, porque su propia situación de violencia de género, en ocasiones precisamente por eso reanuda la relación con el maltratador, las impide tomar una decisión y mantenerla en el tiempo respecto de esa denuncia. Pero lo que nunca puede ser el origen de esa retirada de esa denuncia es precisamente esa violencia institucional que las mujeres han sufrido. Dice que la victimización secundaria perpetúa el daño psicológico, social y económico que sufren esas mujeres como consecuencia de esa violencia. Y dice que victimizar a las mujeres por la Administración de Justicia, lo dice claramente la guía, es dejarlas solas. El maltrato institucional es una segunda mala experiencia para la víctima y una forma más de maltrato. Los convenios y tratados internacionales hablan del principio de diligencia debida. El Convenio de Estambul, aplicable en el ámbito del Consejo de Europa en materia de violencia de género, habla de ese deber de diligencia debida que tienen todas las autoridades y evitarlo, dice, la victimización secundaria de esas mujeres. Con lo cual, para mí, estos puntos son decisivos para evitar que una víctima abandone un procedimiento judicial. Qué maravillosa explicación. Gracias, magistrada Cira, por los aspectos que destaca de esa guía de buenas prácticas. Ahora pregunto a Lilia Mónica López Benítez. Lilia Mónica, ¿qué aspectos consideras que se deben de destacar cuando se juzga con perspectiva de género? Primero que nada, creo que tenemos que ser muy conscientes de la importante labor que realizamos las personas que juzgamos.
Pero el problema es que para juzgar con perspectiva de género, primero tenemos que entender a nivel personal todo este tipo de discriminación, todo este tipo de asimetrías. Es decir, tenemos que verlo en la vida cotidiana, porque si no lo vemos, si no lo advertimos, si no socializamos estas situaciones, estas conductas que a diario lesionan a todas las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y destaco esto porque luego cuando se habla de perspectiva de género, pareciera que solamente nos estamos refiriendo a las mujeres, y no es así. Entonces, si como personas en lo particular no entendemos esta problemática, es difícil a veces poderlo aplicar en una resolución. Porque el modo de operar para juzgar con perspectiva de género lo tenemos en muchísimas disposiciones de la ley, pero también en una vasta doctrina constitucional. Y a mí me gustaría destacar esto que la Suprema Corte ha determinado en función de qué tenemos que entender cuando de juzgar con perspectiva de género se trata. Y hay muchos amparos directos en revisión donde nos han ido marcando la línea a seguir. Por ejemplo, la obligación constitucional que tiene toda autoridad, no solamente quienes juzgamos, para asumir su labor con perspectiva de género y de esta manera impedir visiones estereotipadas, visiones preconcebidas que lesionen a las personas o que les implique la obligación de actuar de una manera determinada. También tenemos, y este sí quiero dar el número, es el amparo directo en revisión 2655, diagonal 2013, que a mí me parece muy importante porque lo que nos dice esta sentencia es que cuando se denuncie una situación de violencia o una situación de discriminación por razones de género, siempre esta razón de género sea tomada en consideración para visibilizar la situación y sobre todo verificar cómo incide en lo personal en quien está sufriendo un posible daño. Y aquí lo importante también de esto es que surge una jurisprudencia que se puede consultar en la página de la Suprema Corte con el número de registro 2011-430 y que nos da una metodología de 6 pasos a seguir para poder ir con ese orden metodológico que obviamente se requiere y poder entender y llegar a una conclusión determinada en un asunto en concreto. Pero un poco también atendiendo a esto que se hablaba de esta violencia doméstica que acontece todos los días y que muchas mujeres la están sufriendo, muchas niñas y niños, muchas personas adultas mayores, nos dice la Corte en una de sus sentencias o en varias de sus sentencias, hay que entender que la violencia doméstica es una de las manifestaciones más brutales que se presentan cuando existe una relación de desigualdad entre géneros. Y normalmente esto se basa en el abuso del poder. Y este abuso del poder tiene que ver con la conceptualización que se ha dado o la distinción que se ha dado entre lo que es un hombre, entre lo que es una mujer y este poder que se le ha asignado a los hombres en relación con las mujeres. Entonces, un poco para ir cerrando, aquí hay que observar cómo el orden social de género reparte ciertas cargas a un grupo que puede ser las personas migrantes, los niños y las niñas, las personas adultas mayores, las personas con preferencias sexuales diferentes, y a partir de esa repartición sociocultural de lo que se espera de cada grupo en particular, pues se ejerce el poder respecto de estos grupos, se limitan a veces los recursos, se limitan las oportunidades y se nos ve a todas las personas de una manera diferenciada, sin hacer realidad este derecho a la igualdad, que es lo que busca la perspectiva de género. Entonces, de estas decisiones, que son muchas, me llevaría mucho tiempo comentarlas, se obtiene que existe una subordinación, que existe una violencia basada en el género y que esto es un fenómeno estructural, es un fenómeno social que también se manifiesta, como lo decía hace un rato, cuando las mujeres se encuentran en conflicto con la ley. Y si bien les hablaba de una metodología de 6 pasos, también es cierto que para la materia penal tenemos una metodología de 4 pasos de la que me ocuparé posteriormente. Muchas gracias. Gracias, Lilia Mónica, por tu valiosa explicación.
En la tercera ronda me gustaría abordar los casos prácticos. Comenzaré con la jueza Agustina O'Donnell. Hemos hablado con usted de la violencia económica. ¿Podría comentarnos sobre algún asunto resuelto por los tribunales de su país que ilustre este tipo de materia? Bueno, yo antes hablaba de la desigualdad laboral y económica y sus tres pilares, ¿no? Que son los presupuestos con perspectiva de género. Creo yo un sistema tributario que atienda a las cuestiones de las mujeres, no solamente de gastos cuidados, sino la forma que ellas ejercen sus actividades. Y el tercer pilar me parece que es la perspectiva de género en la justicia, ¿no? Muchas de las cuestiones están, no solamente de feministas, sino que se están dirimiendo en la justicia, que empieza a practicar y a aplicar estos protocolos, ¿no? Las sentencias, por ejemplo, de la Suprema Corte de Colombia en materia del IVA a la menstruación o los productos menstruales, inclusive una sentencia el año pasado en relación a las copitas, ¿no? Menstruales, también son bastante ejemplares en ese sentido, marcando la necesidad de esto de que venimos hablando. Creo también que es importante el rol que tenemos jueces y juezas en visibilizar esos patrones socioculturales, ¿no? De lo que nos habla nuestras cortes y aplicando los tratados internacionales en materia de discriminación contra las mujeres, poniéndolos de manifiesto en el relato de los hechos y luego al decir el derecho también, porque me da la sensación que hay muchos patrones que mantienen esta desigualdad en este plano del que estoy hablando, porque están naturalizados, digamos, a nadie le llama la atención que una mujer trabaje en la empresa familiar y no cobre honorarios, a diferencia de sus pares varones, ¿no? Como cosas muy cotidianas y muy naturalizadas históricamente, ¿no? Que nadie planteó revisar, porque a nadie se le ocurrió quizás los efectos adversos que podía tener, ¿no? Que una mujer integrante de una familia trabaje 20 años, no cobre dinero, dependa del que le entreguen sus varones familiares, y un día esos vínculos se rompen, no solamente los de pareja se rompen, sino que los familiares también, y jueces y juezas lo sabemos, y trabajó a cambio de nada, básicamente, ¿no? Y de eso hay un montón más. Entonces creo que ese rol es importante. En la jurisprudencia argentina se empieza a ver mucha perspectiva de género ya hace unos años, no solamente en áreas muy típicas como la penal y la civil, también la laboral. Claudia Caputi hablaba hace un rato que al fuero contencioso administrativo todavía le falta, pero creo que gracias a ella y a otros colegas ha comenzado a transitar ese camino que no tiene ya retorno, ¿no? Ya es cuestión de avanzar más. Y creo que falta esa perspectiva quizás en los asuntos más económicos, ¿no? Los empresariales, todavía, o sea, en el fuero comercial, y cuando hablamos de asuntos económicos hablamos también de los tributarios. Yo quiero destacar algunas sentencias que además me parece muy interesante, se habló en el panel anterior, de la transparencia, ¿no? Una sentencia que habla de estos temas, viaja por las redes, aparece en otros países, yo me entero de las sentencias de los países de ustedes, y eso es gracias, ¿no? A toda la política de acceso a la información y transparencia activa, sobre todo, no tengo que escribir un mail requiriéndola, sino que escribo el número y luego la busco, y así, sobre todo las redes sociales cumplen un rol muy importante. Acá me parece que hay algo importante a destacar, que empieza a aparecer en las sentencias del Tribunal Fiscal y sobre todo en las de los tribunales penales, que es la aparición de mujeres como un fenómeno mundial, además, por lo menos eso es lo que he indagado, como presidentas y socias gerentas y dueñas de empresas, aunque no sean ellas realmente las que generen esos ingresos o realicen actividades, generen esos hechos imponibles que luego los impuestos graban, ¿no? Digamos, el uso de mujeres para integrar empresas que inclusive se crean solo para delinquir, ¿no? Solo para evadir, solo para contrabandear, solo para lavar dinero, solo. Y eso hace también a la mujer vulnerable, ¿no? Que tiene que cargar los gastos familiares, jefa de hogar, y uno con pocas posibilidades de generar ingresos. Y creo que ese es un fenómeno que hay que estar atento, ¿no? De mujeres celebrando contratos y sobre todo siendo dueñas de empresas de las cuales después solo cargan con las consecuencias, ¿no? Firmando cheques de fondos que no son de ellas, y yo, por lo menos en lo que veo en lo fiscal, luego son deudoras de impuestos que no han generado. En eso
Hay algunas sentencias del Fuero Penal en Argentina muy interesantes de decir, bueno, todo lo objetivo, o sea, todo lo que es formal, aparece en los papeles esta persona, pero cuando uno va a ver quién es esa persona, que es una mujer, bueno, vive en un barrio vulnerable, cobra subsidios por pobreza, tiene una hija, tiene la madre a cargo, no es ella la verdadera evasora, no es ella la que ha evadido, o sea, hay otro, y en general ese otro suele ser una persona que está oculta, por supuesto, y en eso creo que hay todo un camino a estar atentos, ¿no? Sobre todo en los expedientes, quienes aparecen como dueñas o presidentas o gerenciadoras de empresas y luego aparecen como deudoras, por ahí de sumas millonarias, ¿no? Que obviamente tampoco pueden pagar y son mujeres insolventadas, de nuevo la desigualdad económica y la violencia económica sobre esas mujeres. Así es, Agustina. Bueno, muchísimas gracias, Agustina. Yo le pregunto ahora a Lilia Mónica López Benítez, ¿podrías comentarnos de algún asunto, algún juicio en el que se haya aplicado la perspectiva de género y cómo esta influyó en el sentido de la resolución? Claro que sí. Yo quiero comentar un asunto que resolvimos en el tribunal donde estoy adscrita, en un amparo directo. La quejosa reclamó una sentencia, ella fue sentenciada porque se le consideró penalmente responsable del delito de homicidio en razón de parentesco, se trataba de su hija, y además de violación a una menor de 12 años. Por estos hechos se le impusieron 30 años, 7 meses, 15 días de prisión a la quejosa. Ella fue acusada junto con su pareja sentimental, al decir del fiscal que integró la averiguación, de que la niña había sido violada por la pareja sentimental y que además los golpes que le ocasionaron la muerte fueron producidos cuando esta pareja, que no era el padre de la menor, golpeó a la niña en la cabeza. En el asunto se consideran dos aspectos fundamentales. Primero, pues técnicamente y de acuerdo a la doctrina, se le imputaban estos delitos como omisión impropia, es decir, se le atribuyó a ella la absoluta custodia de la vida, de la salud, de la integridad corporal de su hija. Básicamente ese punto. Pero más allá de eso, también identificar todas estas situaciones de desequilibrio, de desventaja. ¿Cómo lo podemos hacer? A través del contexto. Y remarco esto porque normalmente quienes juzgamos atendemos a los hechos y los hechos son lo que nos da el parámetro para tomar nuestras decisiones. Pero cuando se trata de juzgar con perspectiva de género, tenemos que ir más allá de esto. Es decir, tenemos que introyectar una serie de situaciones que quizá objetivamente no los vemos en el expediente, pero que tenemos que ir más allá de lo que dice esto para poder entender actitudes, ideas, creencias, valores. Y aquí aplica esta metodología que yo refería para la materia penal de 4 pasos. Identificar si existen situaciones de poder que den cuenta de ese desequilibrio y las desventajas. En este primer paso, para analizar el asunto, atendimos al contexto. Y la metodología nos dice, a ver, contexto objetivo y también el subjetivo. En el objetivo, pues es muy fácil advertirlo, el lugar, el momento de los hechos, cómo se dieron las cosas, pero también hay que atender a los datos, a las estadísticas de la situación en concreta que se presenta en un lugar y en una época determinada. En 2011, en que acontecen estos hechos, la encuesta nacional de la dinámica de relaciones de los hogares nos decía que normalmente las agresiones de mujeres o contra mujeres no son denunciadas, que las mujeres agredidas no tienen referentes para saber cómo actuar y a veces no actúan por la falta de atención institucional, pero también porque no tienen redes de apoyo que puedan pues, solucionarles el problema con posterioridad a esta denuncia. Esto les genera estigma, esto les genera temor y en esa época de 1.8 millones de mujeres casadas o unidas, el 49% había sido víctima de una violencia por parte de su pareja sentimental. Y en cuanto al objetivo, pues el contexto objetivo, pues analizamos cómo se conocían las partes, si había una relación de carácter asimétrico o de dependencia, quién tomaba las decisiones en ese hogar, cómo se tomaban, es decir, entender
qué forma de violencia se presentaba y en qué ámbito sucedía. Para esto analizamos el material probatorio y de este contexto advertimos lo siguiente. La quejosa fue abandonada por su madre, por lo que quedó a cargo de su abuela y de su abuelo. Tenía 2 hijos que fueron procreados con una pareja anterior. El hijo de la quejosa se quejaba del maltrato que le daba la pareja sentimental y los abuelos llegaron a verle algunos moretones. Ni la abuela ni el abuelo sabían dónde vivía la nieta. Era un domicilio que le tenían oculto. La sentenciada, por su parte, declaró que era madre soltera, que conoció a su pareja aproximadamente 5 meses antes, pero que la cortejó 15 días y la convenció de ir a vivir con él porque quería ayudarla tanto a ella como a su hija e hijo. Se fueron a vivir un cuarto, ahí ella se dio cuenta de que era violento, ella se defendía a veces de palabra, a veces llegaban a los golpes. Finalmente, él la lleva a vivir a un cuarto en el domicilio paterno de él y cuando ella pues, se dio cuenta de la magnitud de los hechos, quiso dejarlo, pero la amenazaba diciéndole que si se iba, le tenía que pagar todo el dinero invertido en la manutención tanto de ella como de sus hijos y que además le iba a ocasionar un daño al abuelo de la quejosa. De los dictámenes periciales que tuvimos a la vista, vimos que provenía de un núcleo familiar primario desintegrado, disfuncional y organizado de manera convencional. En un segundo punto de la metodología, analizamos los hechos en función de la valoración también de las pruebas que le dimos a los mismos. Y aquí advertimos que la sala de apelación no cuestionó los hechos desde una perspectiva de género y que valoró con estereotipos. Por ejemplo, la sala decía que ella no hizo nada para evitar el resultado, que tenía el deber jurídico de evitarlo y que era garante de la vida de su hija simple y sencillamente por ser la madre y que bastaba con que se hubiera opuesto de cualquier manera o de una manera idónea para tal efecto. Como vemos, son apreciaciones que no aterrizan en el objetivo, sino que se basan en consideraciones meramente subjetivas sin que se tuviera en cuenta si realmente estaba posibilitado para evitar el resultado. Aquí encontramos estereotipos normativos, encontramos también que había situaciones de desventaja por cuestiones de género y que no se reunía un estándar de prueba suficiente para demostrar la responsabilidad penal de la quejosa porque se encontraba en un doble rol. Tanto era la madre, pero también era víctima de los hechos. Y como no se demostró que realmente ella estuviera en aptitud de evitar las conductas que lesionaron estos bienes jurídicos, vida e integridad sexual de la niña, puesto que no bastaba simplemente con ser madre de una forma abstracta y general, sino que era necesario que ejerciera una custodia efectiva. Por tal razón, se le concedió el amparo liso y llano, lo que implicó que hoy ella goza de una libertad y ha podido reencontrarse con su hijo. Gracias, Zulema. Gracias a ti, Lilia Mónica. La misma pregunta para la magistrada Cira García. ¿Podría comentarnos de algún caso, alguna sentencia en la que se haya aplicado la perspectiva de género y cómo esta metodología incidió o influyó en el sentido de la sentencia? El micrófono. Yo, en primer lugar, tengo que explicar que yo no soy jueza de enjuiciamiento a nivel penal, yo soy jueza instructora, ¿de acuerdo? Entonces, salvo los asuntos de familia en materia de violencia de género que sí llevo, pero me voy a centrar más en la parte penal, en lo que supone esa instrucción con perspectiva de género, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo que supone para mí el tratamiento de esos interrogatorios o cómo tiene que enfocarse la violencia de género con perspectiva de género en fase, vuelvo a insistir, de instrucción, porque soy jueza instructora. Bueno, en primer lugar, cuando nos encontramos ante violencia de género y analizamos desde la perspectiva de género, ¿qué supone tener en cuenta? Bueno, pues en primer lugar, que tiene que desterrarse que la violencia puede estar en algún caso justificada. Ese es el primer punto que tenemos que tener en cuenta. No podemos olvidar que la violencia de género es la forma más extrema de discriminación que sufren las mujeres
y desde luego lo que subyace en el fondo pues, es esa utilización de esa violencia para mantener la desigualdad histórica entre hombres y mujeres. Entonces, eso es lo que supone, en primer lugar, partir de qué supone esta violencia. La violencia de género, por tanto, como su nombre indica, claro que tiene género. Es la violencia que se ejerce por hombre contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y sin duda alguna, el factor cultural es determinante en este caso. El abuso físico, el abuso psicológico o el abuso sexual parte de esa construcción cultural del sexo y la desventaja y subordinación que sufren estas mujeres. Con lo cual, el primer punto de partida es, cuando estamos hablando de violencia de género, cómo tiene que tratarse desde esa perspectiva de género esa violencia y con estas consecuencias. En primer lugar, ninguna violencia de género o ninguna violencia hacia una mujer, ya sea física, psíquica o sexual, pueda estar justificada. Y esto, aunque nos parezca una cosa como muy obvia, ¿vale? Pues no es tan obvia, porque en algún pronunciamiento concreto el Tribunal Supremo, ya en trámite de recurso de casación, en la más alta instancia judicial aquí en materia penal, en un caso donde un señor tiene una mujer que era su pareja en el suelo y la dio 2 bofetadas argumentando que la estaba reanimando, haciendo una maniobra de reanimación porque la mujer había ingerido previamente bebidas alcohólicas, ¿no? Lógicamente, cuando llega a casación es porque hay algún tribunal en la instancia que absuelve y justifica esa violencia contra esa mujer. Bueno, pues este asunto llega efectivamente al Tribunal Supremo en el año 2019 y en esta sentencia analiza precisamente esa determinación y esa perspectiva de género, determinando que ninguna situación de violencia puede estar en ningún caso justificada partiendo de esa discriminación y esa subordinación que sufren las mujeres. Las circunstancias en las que estaba esa mujer, lógicamente en el suelo tirada, no puede justificar 2 bofetadas, aun cuando la mujer no presentara ninguna lesión de carácter aparente. La otra cuestión también me afecta mucho en lo que respecta a las víctimas, cuando se trata de víctimas que sufren determinadas trastornos mentales, ¿no? Que son siendo utilizadas precisamente con esa falta de perspectiva de género, manifestando que esa es la causa que justifica que denuncien o que estén en la situación en la que se encuentran, ¿no? Es curioso cómo cuando un presunto maltratador está afectado de algún tipo de trastorno mental, se utiliza como una causa atenuante y se investiga por parte de la defensa cómo se puede atenuar esa responsabilidad en la fase de enjuiciamiento y, sin embargo, cuando se trata de una mujer, eso se utiliza precisamente para cuestionar su credibilidad. Es decir, no se valora si efectivamente esa situación que sufren las mujeres, hay que tener en cuenta que yo he visto mujeres que se han tirado muchísimos años con tratamientos antidepresivos, ansiolíticos y nadie ha detectado o nadie ha podido investigar de dónde venía esa situación psicológica. Pero cuando esa mujer finalmente se ha decidido a denunciar una situación de maltrato psicológico, pues eso se ha puesto de manifiesto que el motivo es porque se encuentra medicada hace un montón de años, sufre un trastorno o un tipo de trastorno depresivo y eso es lo que utiliza para interponer la denuncia. Con lo cual, ahí es donde subyacen esos sesgos. Ya no quiero hablar cuando una mujer denuncia una situación de violencia sexual, donde evidentemente ahí es determinante el sesgo que opera. Es cierto que yo lo que sí intento precisamente para abordar esta perspectiva de género en el tratamiento de las víctimas es evitar en mis interrogatorios en fase de instrucción, por insistir, todas esas preguntas que van determinadas a justificar o bien la violencia o a justificar pues, cómo iba la víctima vestida, qué tipo de comportamiento sexual tuvo antes, si había ingerido algún tipo de bebidas alcohólicas, si después de sufrir una agresión sexual lavó la ropa interior, si después de sufrir una agresión sexual no fue directamente a un centro de salud o si tardó un año en denunciar, ¿no? Pues ahí es el abordaje que yo desde luego hago en el ámbito penal, tratamiento de ese tipo de perspectiva y sobre todo evitar esta falta de perspectiva es lo que hace pues, que estas mujeres, como he dicho anteriormente, sufran una nueva victimización por parte del sistema judicial. Muchas gracias. No, gracias, qué interesante, Cira. Ahora, ¿podrías comentarnos, magistrada Gloria Poyatos, algún caso donde hayan aplicado la perspectiva de género? Bueno, tengo el honor de decir que en mi sala, en la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, hemos dictado ya bastantes sentencias con perspectiva de género y en los últimos años hemos añadido además la perspectiva de infancia que cognitivamente funciona de una forma muy similar. Hemos integrado esta perspectiva en interpretaciones de prestaciones de la Seguridad Social, que es la que gestiona pues, las ayudas, las pensiones, los subsidios del sistema español, también en prevención de riesgos laborales, también en trabajos de igual valor,
¿vale? Pero retribuidos de forma distinta, con categorías infrarremuneradas y otras sobreremuneradas, siendo las infrarremuneradas mayoritariamente femeninas y las otras masculinas, y más recientemente un caso muy interesante de acoso sexual. Pero voy a centrarme, yo quiero compartir aquí una sentencia a la que tengo especial cariño. Y le tengo especial cariño porque esta fue la primera que se dictó en España, en la que por primera vez se habla de la perspectiva de género como hermenéutica jurídica, como metodología. Y no solo se describe, sino que se apuntala y se fundamenta jurídicamente de forma a través del derecho interno, regional, de la Unión Europea e internacional, para posteriormente proyectarlo al caso, en este caso específico, en la interpretación de la prueba. Voy a explicar brevemente el caso. Se trataba del acceso a la pensión de viudedad, en México se le llama viudez, creo recordar, si no me equivoco, a la pensión de viudez por parte de una mujer víctima de violencia de género divorciada. Para que nos situemos, es una modalidad que hay en el sistema que de alguna manera pues, protege estas situaciones y facilita el acceso a esta pensión a estas mujeres víctimas de violencia de género. Pero para situarnos, tengo que explicar mínimamente, cronológicamente, los hechos relevantes del caso. Fíjense, en 1981 este matrimonio se casa, el hombre y la mujer contraen matrimonio. En 1995 ellos se separan. En 1999 se divorcian y en 2014 muere el señor y es cuando ella pide el acceso a la pensión de viudedad. ¿Qué hace el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que es la entidad gestora de las pensiones de viudedad? Pues le dice a la señora que no puede pagarle esa pensión. ¿Por qué? Pues porque no tiene ni una sentencia condenatoria en materia de violencia de género del señor, durante la vida del señor, claro. ¿Qué hace la señora? Pone una demanda y en el juzgado de instancia se le desestima, bajo 3 argumentos jurídicos. El primero, reiterando lo que ya había dicho el INS, es que esta señora no tenía ninguna sentencia condenatoria y, por tanto, no había probado su situación de víctima de violencia de género. El segundo alegato es ya analizando una prueba que ella aportó al acto del juicio, consistente en 2 certificados del Instituto Canario de la Mujer, que era la administración con competencia en la asistencia a las víctimas de violencia de género en ese momento, expedidos del año 94 y en el 97, y en ambos se ponía que la habían asistido por el maltrato padecido ella y sus 2 hijas menores. ¿Qué hizo la jueza? No hubo una ratificación en juicio de esos certificados expedidos 22 años antes y no los dio por válidos, ni siquiera los valoró. Y el tercer argumento, para mí, el argumento más dañino que usa la jueza para desestimar la sentencia, es que las hijas, que parece ser eran testigos de esa violencia porque aparecían en todas las denuncias que la mujer planteó, estando en vida el señor, no fueron a juicio a testificar a favor de la madre. Con esto desestima, la mujer pone un recurso y es ahí donde nos llega a la sala. ¿Qué hacemos en el Tribunal Superior? Con los mismos hechos probados, llegamos a una convicción muy diferente integrando la perspectiva de género. Y lo hacemos partiendo de los indicios que nos llevan a esta convicción de que era una víctima de violencia de género. Primer indicio, esta señora, entre el año 95 y 99, había puesto un total de 7 denuncias ante las fuerzas y cuerpos de seguridad y 3 actuaciones judiciales que habían prosperado, pero que incluso en algún caso ella misma había desistido de la actuación. Nosotros nos retrotraemos contextualmente al momento histórico de España en los años 90 y lo que vemos es que en ese momento ni había una regulación potente que protegiese a las víctimas de violencia de género, ni tampoco había una cultura social en la que la sociedad española tuviese la convicción de que esto es un problema de orden público. Al contrario, en ese momento España veía la violencia doméstica como un problema doméstico y como un problema privado. Y esto nos lleva a la convicción de que ese número tan elevado de denuncias son indicios compatibles con esa situación de violencia de género sin necesidad de recurrir a sentencias condenatorias. Segundo indicio, los 2 certificados 22 años atrás del Servicio Canario de la Mujer son certificados emitidos por una administración pública. Nada más y nada menos, con competencia en asistencia a las víctimas, que además no habían sido impugnados por la Seguridad Social que compareció al acto del juicio y no los impugnó. Por tanto, también tienen que ser valorados como indicios compatibles. Y por último, en relación a la falta de asistencia a juicio de las hijas como testigos,
analizamos lo que también ha explicado Cira, la revictimización, ¿no? Es decir, estas mujeres ya mayores de edad, si fueron expuestas a tan corta edad, tan pequeñitas, a esta violencia extrema familiar, desconocíamos nosotros cuál era la situación cognitiva, la situación psicológica en que ahora se situaban esas mujeres, como para obligarlas a venir a un proceso, como para hacerlas depender el éxito o el fracaso de la demanda de la madre a su comparecencia recordando los hechos en un acto de juicio. Con todos estos elementos estimamos el recurso y concedemos la pensión de viudedad a esta señora. Muchas gracias. Hombre, gracias a ti, Gloria. Qué interesantes casos. Muchísimas gracias. De verdad que ya estamos encantados de escucharlas. Muy interesantes temas nos han ilustrado. Pero bueno, el tiempo se nos agotó. El buen juicio proviene de la experiencia y con este panel reforzamos este acuerdo con esa afirmación. La práctica judicial se transforma cuando se aplica la perspectiva de género, lo que no es un acto de buena voluntad, sino la necesidad o la responsabilidad que tenemos de impedir que la desigualdad estructural que enfrentan las personas por su sexo continúe limitando o impidiendo el ejercicio de sus derechos. Agradezco a mis compañeras juzgadoras su buena disposición y a nombre de este Tribunal Federal de Justicia Administrativa les expreso nuestro reconocimiento por su participación en este evento con una permanente invitación abierta para volvernos a ver y escucharnos muy pronto en otro momento y de verdad que espero que sea personalmente y agradezco también a las personas que nos siguen en esta transmisión y les invito a seguir acompañándonos en el evento y para no ser la única que me despide les pediría a Gloria que en una fracción de unos rapidísimos pues nos dé una despedida de las personas que nos escucharon. Adelante, Gloria. Bueno, que ha sido un placer inmenso compartir este panel con estas mujeres fantásticas que son referente y de las que aprendemos cada día. Felicitar de nuevo a la organización porque este tipo de eventos también hace el camino hacia la igualdad real. No se trata solo de hacerlo en nuestros respectivos campos, sino de confluir, intercambiar experiencias que de aquí nos las llevamos y luego las vamos a utilizar en nuestra vida diaria. Por tanto, haciendo esta jornada, este evento, estáis de manera clara, directa y de forma importante participando en la corresponsabilidad y en ese camino hacia una cultura y un mundo más igualitario y muchísimo más pacífico del que tenemos. Muchas gracias. Gracias. Cira García. El micrófono. Me sumo a los agradecimientos. De verdad ha sido un auténtico honor y placer de verdad escuchar, pues hablar de perspectiva en el sistema tributario, que no tengo la posibilidad de escucharlo. Es un enriquecimiento. También me gustaría también poder acceder a toda esa información que nos han facilitado, porque creo que sería muy interesante poder acceder. Y desde luego, pues lo que ha dicho Gloria, que estos espacios nos hacen reflexionar, nos hacen avanzar, nos hacen ver que tenemos un camino recorrido, pero que nos queda todavía camino y bueno, que en eso estamos para hacerlo. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias a ti, Cira. Agustina, por favor. Bueno, yo me sumo a los agradecimientos, felicito a todos por sus exposiciones y a la magistrada. También que siga generando estos espacios de absoluta libertad. La verdad que también las exposiciones de ayer han sido realmente muy enriquecedoras, como decía Gloria, para luego la labor de uno. Y un lujo también ver, creo que sirve mucho ver que somos varios países en la misma senda, ¿no? Tratando de lograr algo que parece algo justo, y algo que no es tan imposible, ¿no? Que requiere el acompañamiento de la sociedad civil, y felicitaciones a México, porque la verdad que está haciendo también a nivel judicial, ¿no? La Corte Suprema con su presidente, realmente grandes hechos históricos que ojalá sean emulados por el resto de la región, ¿no? Que es lo que necesita. Gracias. A todos, gracias por verlas pronto. Terminamos contigo, Lilia Mónica, adelante. Muchísimas gracias. Pues primero que nada, estoy muy complacida de estar en este foro tan bien organizado como todo lo que hace la magistrada Zulema. Un placer compartir las experiencias
con mis compañeras juzgadoras de otros lugares del mundo. Y como han visto la audiencia, a quien también agradezco el que nos esté escuchando, las mujeres juzgadoras estamos comprometidas con el cambio. Estamos trabajando para ello y crean que juzgar con perspectiva de género no solamente es nuestra obligación, sino también es nuestro referente para cumplir con la sociedad a quien finalmente es a quien nos debemos. Muchísimas gracias por todo. Gracias a ti y gracias a cada una de ustedes, extraordinarias servidoras de la justicia, por hacer posible este panel. Muchísimas gracias. Buenas tardes y continuamos en la transmisión del cierre de este foro. Gracias.